Hoy traemos el primer episodio de nuestra serie retrospectiva, una serie en la que compartimos aquellas experiencias que solamente nos damos cuenta una vez cuando miramos hacia atrás. Así que hablaremos con Stephanie Cadavid, UX Design de PayPal, un poco sobre antropología y la intercepción que tiene esta con el mundo del diseño. Una mirada hacia atrás, en retrospectiva, precisamente, para identificar cuál es el valor que la antropología nos aporta a todos como profesionales de diseño de producto digital. Así que si eres investigador, UX Research, si eres diseñador, UX Design o UI Design, o arquitecto de información, o UX Content, o UX Writer, este episodio es para ti. Y cabe resaltar, antes de entrar en materia, que el sábado 21 de octubre vamos a tener el laboratorio de sistemas de diseño. Así que si quieres aprender de un caso práctico en un entorno controlado, pues súmate a este laboratorio y aprende con Fernando Ruiz a cómo crear un sistema de diseño. Va a ser un espacio el sábado 21 de octubre a las 9 de la mañana, hora Colombia. Ahí ya tienen la información para que se inscriban yendo a la página web. Así que todos cordialmente invitados. Así que para empezar, voy a traer a la invitada a pantalla. Hola, Stephanie, muy buenas noches. Hola Manuel, hola a todos los que están conectados, un gusto saludarlos. Bueno, Stephanie, vamos a empezar. Tú eres la primera invitada a grabar el primer episodio de la serie retrospectiva. Así que felicitaciones y gracias por ¡Wow! permitirnos este espacio. Es un honor hacer parte de esto, realmente gracias por no solamente hacerme la primera invitada, sino por escuchar un poco de esta locura de antropología y diseño. Así que antes de que entremos en materia, cuéntanos por favor quién es Stephanie, perdón. Uf, bueno, a los que me ven, mucho gusto. Como ya Manu dijo, soy Stephanie Cadavid, soy diseñadora industrial de profesión, UX designer ya de vocación, pero fan de la antropología por pura diversión. Llevo más o menos 6 años en este mundo del design, del UX design, y he estado en diferentes entornos, en diferentes industrias que cada vez me han permitido mucho más ver la importancia de la investigación social en diseño. Entonces, el año pasado empecé mi maestría en antropología, lo que aumentó mi locura con esto. Sin embargo, como saben, estoy ahorita en PayPal y esto implicó un cambio en esta maestría. Entonces, estoy en un stand-by. Actualmente estoy en México y nada, es una locura que seguirá. Pero ese es más o menos mi perfil. Perfecto, Stephanie. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es la antropología. Y para empezar, entonces, quiero que nos cuentes y que imaginemos el siguiente escenario. Vamos ante una invasión extraterrestre y eres la única persona en el mundo que quedó. Así que, ¿cómo le explicarías a estos alienígenas qué es la antropología y el diseño? Wow, bueno, si me pasara esto, lo primero que les diría es como, bueno, la antropología, primero, es esta disciplina que nos ayudaba como humanos, a esta raza o a esta especie que ya no existe, pero nos ayudaba a entendernos entre nosotros. Algo que quiero contarles a ustedes alienígenas es que nosotros éramos muy diversos y teníamos muchísimas culturas que queríamos entender entre nosotros. No solamente por temas de localización y demás, sino por costumbres, por modos de pensamiento, de creencias. La antropología se dedicaba a entender este tipo de cosas. Estos antropólogos se dedicaban sobre todo como a entender cómo pensábamos, cómo actuábamos, nuestros modelos mentales, y en un momento alcanzamos a ver no solo las diferencias culturales, sino también cómo estos humanos, esta especie, se entendía con su entorno, con seres vivos o no vivos, ya sean animales, plantas, demás, pero que afectaban también sus creencias. Y este es más o menos la antropología. Ahora, por otro lado, está el tema del diseño, que más allá de una disciplina era una práctica humana, donde empezábamos a desarrollar, planificar, crear o concebir diferentes soluciones que necesitábamos como personas. Estas soluciones, digamos, no necesitaban
ser meramente físicas, es una buena respuesta, pero iban mucho más allá. Podían ser soluciones digitales, no tangibles, estrategias que nos permitieran entender mucho más o nos permitieran expandir lo que necesitábamos, como no solamente necesidades, sino deseos también, que nos ayudaran en nuestro estilo de vida o en nuestra concepción como humanos. ¿Por qué nos aniquilaron? ¿Y cómo conectaríamos esa definición de la antropología con el diseño? Yo creo que están muy estrechamente ligados sobre todo por la concepción de ambas. La antropología, como ya dije, ayuda a que entendamos estos conceptos, estas creencias o estos modelos mentales. Sin esa información, sin saber profundamente cómo nosotros nos entendemos, no podríamos concebir el diseño. Entonces, ser diseñador sin entender a esas personas o sin entender sus necesidades, no sería diseño. Entonces, esta es la relación que existe entre ambas. La una va con la otra, creo yo. Listo. Y ahorita, para que pasemos un poco, porque me gustaría hablar sobre el desarrollo de tu plan de carrera, porque pues, sabemos que la antropología o la rama de las ciencias sociales, yo que de pronto soy comunicador y estoy ahí en esa parte, hay muchas oportunidades o campos de acción para psicólogos, comunicadores, antropólogos, en nuestro rubro, la tecnología. Cuéntanos en retrospectiva, ¿cuáles fueron esas oportunidades que tú detectaste que pueden generar valor para ti en tu carrera como diseñadora? Bueno, yo voy a hablar de dos momentos. El primero, que es ese momento antes de adentrarme en la maestría, porque estaba totalmente como ingenua a lo que iba a entrar, y el después. Entonces, antes para mí eran dos oportunidades, creo que las más lógicas, que primero es porque la antropología para mí proporciona esas técnicas y metodologías de investigación que yo en ese momento como diseñadora UX quería agarrar. Siento que como diseñadores siempre hemos agarrado estas metodologías, pero antropología lo ha hecho mucho más metódico. Si bien tiene sus pros y sus contras, siento que era como mi responsabilidad tomar como esos ejercicios de mejor manera. Entonces, creo que esta fue la primera oportunidad que vi, como mucho más detallada la metodología para como investigar. Cabe resaltar que es muy poco el trabajo que uno hace generalmente con un researcher, depende de con quién uno esté, pero en ese momento era yo simplemente haciendo investigación y diseño, entonces dije, es perfecto. También siento que la antropología es muy rica en historias, como en recolectar esa información cualitativa, que a veces nos ayuda también a transformar o solucionar como UX, esas interfaces digitales mucho mejor y como que sean realmente, no quiero decir como atrapantes, pero realmente útiles para las personas a quienes les desarrollamos. Entonces, siento que la antropología me daba esa concepción, como esa sensibilidad de ser mucho más capaz de entender esas historias y como desmenuzarlas mejor. Sin embargo, ya hablando de un segundo momento, pensaría que cuando ya entré a la maestría entendí algo muy importante y yo lo resumiría en una palabra y es co-creación. Algo que sucede mucho es que como diseñadores dejamos la investigación solamente hasta un paso, que es el discovery, ¿no? Entonces siempre es como, voy a recolectar información, voy a hacer lo que tengo que hacer sin el usuario y vuelvo a testear de pronto, si se puede. En antropología entendí que uno jamás va a captar la historia o la experiencia del usuario totalmente limpia y pura. Por ende, es muy necesario el trabajo siempre conectado con ellos. Y ahí empecé a soñar más loco y es pensar cómo siempre trabajar con ese usuario o con esas personas sin tener que desligarme en el proceso de diseño. Entonces, hacerlo mucho más seguido, mucho más frecuente que permitiera el no desatarnos tanto y que incluso el usuario empezara también a botar esa información que a veces uno no puede recolectar en una hora de investigación. Entonces, creo que empecé a ver al usuario, esto es importante y qué pena por lo larga la respuesta, pero
siento que tanto diseñador como antropólogo, llamémoslo investigador social. Uno como investigador social siempre ve al usuario como el usuario. Y yo investigo y yo le soluciono y yo. Pero creo que la antropología y el diseño, en la faceta en la que están, permiten mucho más la conversación entre ambos como pares y se genere más sinergia con él, aparte de solamente verlo en ciertos momentos. No sé si queda muy claro, es un tema que me apasiona bastante, pero es más o menos eso, la co-creación con él. Creo que esa Pero es la bueno, oportunidad fundamental que necesitamos. perfecto, pero creo que con la siguiente pregunta nos puedes ayudar a aterrizarlo a la práctica y es justamente, tú que te encuentras ahora en PayPal, ¿cómo vas a poner en práctica todo eso que nos acabas de contar? Es una locura, sin embargo, algo que quiero contarles es que acá sí hay researchers y eso es muy valioso porque o muestra la importancia de la investigación en PayPal. Entonces creo que lo aplicaría como en 3 puntos, pensaría yo. Lo primero, cómo empezar a hablar con alguien que ya se dedica totalmente a esto de la investigación sin que ninguno de los dos se pise como las cuerdas en esto. Entonces, simplemente para mí sería como un plan mucho más alineado de como diseñadora, como yo no me desato a solo ver el artículo que termine de hacer el researcher y como el researcher también estaría súper en el entramado de estar en el diseño. Entonces, este sería un ejercicio primordial. Tangiblemente yo me imagino mucho más reuniones con UXers, mucho más creación. Suena muy ambiguo, pero en tareas puntuales como mucho más votar ideas de cómo planearíamos una investigación. Me lo imagino mucho más en ejercicios un poco más análogos y esto lo digo porque a veces cuando uno hace investigación hay mucha impersonalización pues en la entrevista. Una ventajota que tenemos acá en México es que PayPal es muy utilizado por todo el mundo. Entonces podemos ir y preguntar mucho más fácil que contactar al usuario como, oiga, por favor, ¿le gustaría hacer una prueba con nosotros? Entonces, siento que ya hay un posicionamiento de marca, hay ya investigadores que nos ayudan en eso, también ahí podríamos atacar, podría ser interesante. Y algo que me gustaría mucho más traer acá en PayPal es como el hecho de la reflexión e iteración constante. Entonces, algo que pasa mucho, no solamente acá, sino en toda empresa, es como, listo, trajimos e hicimos la investigación como para reflexionar y ya, y se queda hasta ahí. Entonces, cómo hacer ejercicios más rapiditos, pero más frecuentes, que nos permitan no solo recibir información ya, sino estar siempre como avanzando de a pocos. No sé cómo Sí, resumir sí. eso, pero es más o menos ese mi tangible. Ok, y con lo que tú expresas, porque quisiera que pronto la audiencia no esté nerviosa, porque seguramente tú dices investigación social y unos términos que seguramente dirá, uy, eso me aplicaría a mí. Quiero que nos expreses un poco. ¿Será que estas habilidades de antropología son como dos preguntas en una? Eso que tú mencionas de la antropología es casi lo mismo que es UX Research, simplemente como para conectar ahí puntos, y debería todo profesional de diseño saber de antropología. Yo no lo veo solamente como UX Research, obviamente la antropología va mucho más grande a definir muchas más problemáticas sociales, muchos más puntos, sin embargo, es una herramienta fundamental para uno como UX Research, total. Hay algo muy bueno que nos trajo la antropología y es la etnografía, el irnos a hacer trabajo de campo, el irnos a conocer al usuario. Y esto es algo que hacemos siempre en nuestro día a día, si somos researchers y bueno, si somos UX, estos full stack dedicados a todo, creo que eso es una clave importantísima, un ejercicio muy importante que la antropología trae. Entonces, en definitiva, creo que como usuarios, como diseñadores, y más que vamos a entrar en ese campo, es importantísimo tener por lo menos ese bagaje, no sé si tan literal de antropología, pero por lo menos esos detalles de etnografía me parecen importantes. Perdí la otra. ¿Cuál era la otra pregunta? No, era que el tema de que si considerabas que cualquier diseñador debería incorporarlo, ahí ya diste respuesta. Y la otra era que este quehacer del antropólogo estaba muy distanciado tal vez de lo que hace un investigador de UX Research, por ejemplo.
Quiero aprovechar este espacio para algo importante. Y siento que en lo poco que he conocido también, o en lo poco que he hablado también de este tema de la antropología, se tiene una concepción de la antropología como algo muy lejano, ¿no? Como exploramos o exotizamos al otro, por así decirlo. Y yo considero que ya estamos en un punto de la antropología de lo cotidiano. Entonces, como diseñador o como, no sé, voy a poner un ejemplo, yo soy colombiana y aquí en México puedo totalmente hacer una antropología de la cultura mexicana y viceversa. O sea, es más común y es una práctica que no debe ser simplemente como para pueblos lejanos a mí, sino en mi cercanía también puedo hacer antropología. Me parece importante aclarar esto porque es muy valioso lo que la antropología trae y a veces como que se deja como, uy, eso debe ser para alguien muy lejano. No tan así. Aquí se puede hacer también. En la ciudad se hace antropología. Perfecto. Me encanta lo que hay como cerramos porque vamos a pasar al siguiente capítulo o el bloque de este episodio y es, bueno, cómo se ve toda esa antropología ya en el ámbito profesional, en la práctica. Queremos ir a desmenuzar el conocimiento y imaginemos el siguiente escenario, Stephanie. Tienes 5 días para investigar un proceso, hacer investigación, perdón, tienes 5 días, casi que en el contexto real muchas veces hasta un día nos dicen que tenemos para Sí, investigar. sí. Dale. Cuéntame, ¿qué harías? ¿Cuál sería ese paso a paso para hacer esa investigación en 5 días? Yo quiero aprovechar esta pregunta para soñar. Ok, Y ok. quiero hacerlos porque sé que hay muchas, como dices, hay muchas limitantes de la industria y demás, pero me voy a dar el permiso de soñar en estos 5 días. Entonces, yo me imagino este plan y lo voy a llamar así como, no sé, Design Research Week o Ok. Design Research Sprint, donde el primer día, obviamente vamos a hacer como este brief de elementos que necesitamos. Así como para botarles información, yo para hacer un brief hago ciertos pasos. Lo primero es como tengo una tabla donde pongo mis suposiciones, donde pongo mis dudas y donde pongo como lo que ya tengo súper claro, ya sea data, ya sea información con usuarios, demás. En verdad son 3 columnas y empiezo a botar frases ahí. Con eso empiezo a crear preguntas y empiezo como, ve, pero yo necesito resolver esto, esto y demás. Con eso, como que creo mis hipótesis, como yo creería que puede ir por este lado o por este lado, y ya con eso empiezo a formular como la logística o la metodología de la investigación. Entonces sería más o menos eso el primer día. Ya para este segundo, yo lo pienso como del segundo al cuarto día. Ok. Entonces, como dije, a mí me encantaría ir a disfrutar un poco más lo que es como la presentación así en persona con el mismo usuario. Entonces, pero tampoco quiero hacerlo tan formal y esquemático porque siento que eso lo saca mucho de su entorno. Entonces yo me imaginaba algo así como, hey, tienes 5 minutos, me gustaría que probaras esto. Obviamente yo siento que esto no puedo hacer yo sola, esto es para mucha gente, pero bueno, luego hablaremos de esa logística. El hecho es que, mira, tú tienes PayPal, en mi caso, ayúdame con esto, no sé qué, hagamos este ejercicio, mira, te ganaste X cosa, incluso ayuda a activación de marca, no lo había pensado, pero ayuda. Y ya con eso, hay algo importante y es que vas a sacar información esos 2 días, ese 2, 3, 4, sí, esos 3 días que tienes, vas a sacar bastante información. Y lo que pasa como uno como diseñador es que siempre está pensando en soluciones. Entonces te llega el problema y ya es como, uy, ya sé cómo solucionarlo. Aprovecha y hazlo de una. Para que al siguiente día nos pongamos también a iterar eso que hiciste de una con otras personas. Hasta el quinto día. El quinto día ya se acabó esta exploración con usuarios, pero el quinto día ya se definen patrones, ya se definen modelos de pensamiento, ya empiezas a ver mucho más como estas secuencias que hay entre usuarios, entonces ya puedes definir ese diseño. Ya hay una reflexión más interna y demás, pero ya lo hiciste mucho más iterativo con el usuario. Incluso ya conociste como de primera mano esas historias, entonces ya puedes definir y concluir lo que sería ese sprint, Design Research Sprint. So, yo creo que esa sería mi sueño ideal. Ok, ok. A mí me faltó, no supe en qué momento pasa el volcado de la información. Eso es importante. A lo que iba es eso, como se haría del segundo al cuarto día. Ok. Bastante. Y es
Ahí yo pienso que sería bastante duro porque es como al finalizar el día hacer como el debrief de esa información, pero el día, para el cambio al siguiente día. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa sería mi... Suena duro, ahora que lo pienso, pero me gusta, suena retante. Y quiero que tengamos en cuenta una variable. Vamos ahorita, el investigador sale a hacer el oficio que tú acabas de describir, pero hay una variable y es el negocio. ¿Qué papel juega ahí el negocio? Wow, yo creo que es súper importante por dos razones. O sea, es primordial negocio por dos razones. Uno, porque este es, como bien dices, su negocio y su forma de hacer dinero. Y a veces como, no solo como researchers, sino también como diseñadores, volamos mucho. Hablamos bastante también por el usuario. Y creo que el negocio también nos ayuda a poner un poco los pies sobre la tierra. Hablando las dos, como las dos perspectivas, podemos hacer un punto mucho más eh, no sé, aterrizado de lo que sería próximo para testear, próximo para realizar, como mucho más tangible. Eso por un lado. Y lo otro es que nosotros como diseñadores también podríamos darles información de cómo esa forma de hacer dinero es o no es tan profitable, como tan valioso para ellos. Entonces, creo que es una punta de toda esta conexión, pero es fundamental, sobre todo porque son los más aterrizados al momento ya de hablar de dinero, al momento ya de hablar de prácticas, al final son los que conocen el por qué nació este negocio, sea cual sea el negocio, es en sí elemental. Listo. Me gustaría que hablemos un poco de dos escenarios. Tú mencionaste ahorita esa Design Research, ¿cómo fue? Sí, Design Research Week. Y Sí. eso es un entorno profesional y hay muchas variables y requerimientos que nos impactan ahí. Pero está por otro lado la investigación académica, es decir, la que hiciste tal vez en el máster y es un entorno totalmente diferente. Quiero que me cuentes de pronto el paralelo, es decir, cómo se vive la investigación académica, cómo se vive la investigación ya laboralmente. Uf, totalmente diferente. Empecemos porque no está, bueno, sí está la presión del tiempo, pero es totalmente distinta. Entonces, ponle que en el máster está para tu tesis, que tienes 2 años para eso, o para tu materia X que estés viendo, que tienes 6 meses para eso. Entonces, la presión de, por ejemplo, un MVP no es tan así. Entonces, puedes hacer mucha más investigación. Algo que me pareció muy curioso es que en antropología se problematiza mucho. No sé, me parece interesante, lo veo como diseñadora y es como se escarba bastante. No se llega como a una solución como tal, tangible, pero entonces entre más escarbes mejor. Y algo que pasa bastante es, obviamente, la base teórica que debes tener. Entonces, no, que Malinowski hizo, que, no sé, Freire, no sé, Freire es más de educación, perdón, pero Freud, no sé, puedes votarte cualquier persona. Entonces, tienes que hablar mucho más con sus perspectivas y como entender mucho más desde su punto. En cambio, obviamente en la industria, ¿no? En la industria tú tienes que basarte simplemente en la práctica, máximo en la investigación, en los testeos que hagas y hasta ahí. Algo muy interesante que hubo, que yo creo que sería muy chévere tener algún día, pero no sé qué tan fácil sea, es la triangulación de información. Entonces, eso suena muy bonito en la práctica, en la teoría y muy bonito en la academia, pero obviamente en la industria no se hace. Y es eso, listo, ¿qué tal teórico dice esto? Digamos, no sé, Falsborda, dice X cosa de la investigación acción participativa, entonces yo lo testé de tal manera y bla, 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 bonito. Suena interesante, tienes 3 puntos de información o 3 fuentes de información para pasar tu hipótesis, pero sí, en la industria eso no va a pasar. Entonces, es loquísimo, me parece una forma de hacer investigación bastante interesante, pero se corre más en la industria, totalmente. Ahí creo que entra en juego una palabra que en la academia siempre recuerdo también, la rigurosidad. Y Tal cual. en lo profesional uno se rompe ahí, y es el afán. Tal cual. Hablando Listo. de eso, me pones a Sí. pensar mucho en la importancia de las palabras que uno utilice en la academia, como traer las teorías perfectamente escritas, no te puedes equivocar, como en
a quién citas, a quién traes, por qué hablas de él, porque todo eso que en la industria olvidamos totalmente. Muy bonito que lo hayan dicho, pero hasta ahí. Que Foucault hizo no sé qué, chévere, sirve como de datico de cóctel. No sé si te ha pasado, pero es como bonito, puedo contar mil cosas, pero en la academia eso es súper importante. Incluso en clases me pasaba mucho porque yo empecé a leer de antropología, obvio, en la maestría, y me pasaba mucho que mis compañeros eran como, no, si lo vemos de una manera mucho más Foucaultiana, si lo vemos más de una manera... ¿Qué? ¿Cómo así? Yo jamás he visto eso. Claro, tocó aprender un montón de cosas, pero es muy curioso cómo cambian esos dos mundos. Y son dos maneras totalmente lindas de hacer investigación. Ahora quiero que pasemos a una pregunta asociada a la incorporación que tú seguramente viviste recientemente al llegar a PayPal. ¿Cómo es un proceso? ¿Qué pasa en los primeros días, las primeras semanas, el primer mes? ¿Cómo es eso? Bueno, yo hasta ahora cumplí nada, mi primer mes. Y algo que valoro mucho, sobre todo este tipo de empresas, es que te hacen el camino muy suave. Entonces, esta primera semana, mira, adáptate a Figma, baja los programas, tú tranquila, no va a pasar mucho. Como hasta la tercera semana es que, bueno, vamos a empezar a hablar de los temas. Obviamente tú te incorporas como en las reuniones, escuchas cosas, pero no estás totalmente envuelta. Hay una cosa y es que esto es un universo gigante, o sea, hay mil cosas para aprender, te confundes súper fácil, yo me he confundido muy fácil, pero también algo muy bueno es que hay documentación de todo. Entonces, simplemente es como tener tiempo y leer o acercarse a la persona experta que son súper abiertos, eso es muy bueno. Obviamente han sido los procesos más normales, como de cómo hacer, cómo ver tu payroll y demás, eso ya es muy básico, pero en cuanto, digamos, a diseño, algo muy valioso, como dije, es la documentación. Entonces, tú puedes empezar a ver desde accesibilidad todas las cosas que tienen el sistema de diseño que tienen ahora actualizando, todas estas cosas. Lo puedes hacer muy de a pocos y es muy fácil de digerir la información que ellos tienen. Entonces, es curioso porque yo venía de startups y entonces uno en startups siempre está corriendo, no hay tiempo, tú aprendes haciendo y tú aprendes, es como sí, metiendo las manos en el lodo y untándote, a ver, aquí no. Entonces es raro, yo me he sentido un poco extraña porque es como, siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero a la vez no, o sea, a la vez estoy aprendiendo. Y no sé, es loquísimo, el equipo mismo es como tranquila, después llegará el tiempo en que va a estar duro. Es como quien dice, tiene esa experiencia de onboarding, tiene UX. Tal cual, esto es toda una experiencia. Listo. Ahora quiero que vayamos con una pregunta bastante curiosa para la conversación y es, imaginemos que la antropología y el diseño se enrollaron y tuvieron un hijo. ¿Cómo sería el hijo de la antropología y el diseño? Uf, bueno, yo creo que sería... creo que su primera palabra sería como depende. Depende, mamá, depende. Y creo que sería un ser, llamémoslo, no sé, antropodiseño. Este antropodiseño sería como muy profundo en la comprensión cultural y humana por el lado de su papá de antropología, pero también tiene una capacidad creativa bastante fuerte. Obviamente va a tener ciertos rollos, porque entonces sabe que no se puede quedar profundizando como en el problema, sino tiene que ir a la solución, pero también sabe que tiene que investigar, entonces va a estar siempre como un constante adolescente, digamos. Entonces de adolescente le va a ir terrible, yo creo. Pero sin embargo, algo muy valioso como este ser de antropodiseño es que va a poder desarrollar productos que reflejen la comprensión humana y sobre todo va a ser capaz de tener esa sensibilidad ética que da la antropología, no solamente al momento como de investigar, sino cuando ya empiece como a captar toda esa información, va a saber que hay ciertas cosas que se sesga uno como diseñador y tiene una responsabilidad gigante en el mundo que es de, hey, no, lo que yo creo va a ser, tiene que ser inclusivo y responder a las necesidades de cualquier diversidad de usuarios a las que vaya a ir, lo que vaya a solucionar, pero también tiene que ser muy práctico. Entonces,
Yo creo que va a ser un hijo interesante. Toca ver eso. Sí. Ahora quiero meterme un poco en el día a día, en el que vives tú como antropóloga, pero me lo vas a describir tu día a día a través de memes. Así que yo voy a traer aquí a pantalla, porque según tú me dices, este es un día a día tuyo. A ver, cuéntanos cómo Sí. es eso. Es una locura. Entonces, yo creo que empecemos por el buen Dow. Ay, se me olvidó el nombre ahora. Pero el de The Office me parece clarísimo. Como el producto que hiciste sin research. ¡Ay, el producto que hice sin research! Y es como, sí, creo que hay algo que agregar, obviamente, y es que yo soy diseñadora como con ganas de hacer algo de antropología, entonces obviamente siempre me van a llegar productos sin research. Y es como, ay, hijo madre, ¿qué haces acá? Como, volviste. Ese es elemental para mi día a día. Y obviamente creo que en critiques, en charlas, en todo lado sirve el depende. Depende cómo lo veamos, depende cómo sea, depende cómo el usuario al que vayas. Mágico depende siempre salva todo y los deja todos como en jaque. Entonces, siempre va a ser súper clave. Traje ese de Backstreet Boys, 4 years old in UX Researchers. Me parece clavísimo, porque siempre es como, tell me why, and why, and why, and tell me why, es importante. Y bueno, este es un plus más ñoño, creo yo, pero me gustaría contarles esa historia, y es que el tipo que ven ahí es Malinowski, y este tipo, por X o Y razón, es una historia bien loca, inventó, o bueno, creó, definió la antropología como la conocemos, tal vez no ahora, pero como empezó antropología en disciplina, entonces era esa observación participante donde yo tengo que ir a hacer trabajo de campo y demás. Entonces me pareció muy ñoño, pero muy bueno ver I'm going to create an anthropology that is so participant observant. Entonces me parece buenísimo traerlo acá. Creo que queda para otra historia, pero el saber por qué Malinowski hizo esta antropología es Ok. interesante. Listo, gracias. Ya se van los memes de pantalla. Y Oh. quiero, antes de pasar al bloque de preguntas que nos ha dejado la audiencia, quiero que cerremos con la siguiente, y es, cuéntanos por favor algún ejemplo donde tú hayas participado haciendo antropología. Difícil, porque obviamente la industria, como ya dijimos, va corriendo a toda hora. Yo creo que la más cercana que tengo es donde trabajaba antes, es una empresa pues, de fotografía, y lo que hicimos ahí fue investigar con fotógrafos qué tan útil o qué tan alineada estaba la aplicación para ellos. Eh, Creo que ha sido lo más cercano a antropología por el brief que les conté, que me ayudó mucho a definir cómo iban a ser las preguntas, qué dudas tenía y demás, que a la final la antropología también trae eso. Cómo vas a preguntar, cómo lo haces, no correctamente, pero buscando la información que necesitas, no simplemente yéndote al ¿cómo entiendes esto? O ¿cómo entiendes esta pantalla? Sino yéndote mucho más amplio y entendiendo la mentalidad. Entonces, me acuerdo mucho en este trabajo, era mucho más al principio entender, bueno, cómo es tu día a día, por qué haces esto de fotografía, tell me why, tell me why you are here, tell me why you're doing this, mucho más grande para que, digamos, la solución del diseño pasaba a un segundo plano, pero tú te ponías en los zapatos del fotógrafo en ese caso. Y creo que eso es lo mágico de la antropología, entonces para mí ese fue como el ejemplo más cercano que traje, y no más cercano, perdón, más actual en el que trabajé. Listo, Stephanie. Ahora quiero que abordemos ya las preguntas que nos ha dejado la audiencia. Y Buenísimo. iniciemos con la siguiente, y es, ¿qué elementos de la antropología podría estudiar y aplicar siendo no técnico en esa rama humanista? Wow. Como mencioné en algún momento, el tema de la etnografía me parece clave para no solo como etnografía, como qué es, sino como poderlo hacer de a pocos. Podría ser una parte para empezar. Hay algo que me parece muy interesante, y es que ahora la antropología se ha dedicado mucho más como a no exotizar al otro y
para mí algo que me resultó fascinante fue la investigación acción participativa, donde pasa esto de hablar con las personas. Bueno, esto es mucho más antropológico, pero es como irse realmente a hablar con los usuarios, a crear con ellos, a sacar como de su mente a través de ejercicios incluso de diseño, el cómo piensan determinadas problemáticas o cosas que pasan en su entorno. Creo que eso sería muy valioso, si bien no se ha aplicado como tal al mundo digital, tiene como una metodología que podría servir bastante, te podría servir bastante. La siguiente es, ¿cómo comunicas al equipo de desarrollo el resultado de la investigación para que tengan empatía con el usuario? Yo me iría un paso antes aquí y es como, ¿por qué comunicarles y podrías invitarlos? Y algo muy valioso siempre resulta cuando combinas esos dos mundos de desarrollo y testeo, porque entonces se empapan y dicen como, se empoderan también como, ay, pero toca hacer esto, no hemos mejorado esta parte. Entonces, creo que si bien, digamos, a veces no se puede invitar, me gustaría o pensaría que comunicarles los resultados deberían ser una invitación para los próximos testeos y que se unan como desarrolladores a esos testeos o a esas pruebas de usuario. Vale. La siguiente es, cuando haces investigación, ¿qué parámetros utilizas para validar o invalidar una hipótesis? Depende qué tan cualitativa también sea la cosa, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo, algo que pasa bastante es que es muy difícil medir eso cualitativo. Me iría mucho más por la cantidad de veces que se repiten ciertas cosas, y ahí podría empezar a acercarme a validar e invalidar. Hay una cosa importante. Cuando empiezas a acercarte a validar una hipótesis, creo que deberías hacer también otros ejercicios para terminar de validar. Creo que esto es mucho más alineado también a lo que hace la Academia de Triangulación, pero no me quedaría con solo una metodología, sino bueno, si en entrevistas me dio esto, vamos a campo a ver si sigue siendo así. Pero creería que es como que con tanta frecuencia veo tal respuesta o tal acción de los usuarios. Listo. Nos preguntan que, ¿qué le recomendarías a alguien que es un UI para reforzar las habilidades de investigación? ¡Wow! Botarse a ir a campo. Y creo que si eres UI, debes tener obviamente una habilidad creativa bastante amplia. Entonces, anímate también a empezar a pensar ejercicios que te ayudarían a sacar información de estas personas o de estos usuarios. Para mí, lo más valioso antes de, no sé, darte como una guía o leer artículos o algo así, es como anímate a empezar a testear con incluso tus cercanos. Oye, ¿y por qué haces X o Y cosa? Y afinarás como esas formas de preguntar. Con eso, ahí empiezas a ahondar. Y creo que eso es sobre todo un ejercicio muy tangible, pero perdón, cursos hay un montón. Por mí, que vayas y te arriesgues, aprovecha también al UX que tengas al lado y métete también con él, o sea, aprovecha ese espacio. Y ya para concluir el episodio, tenemos cómo trabajas en coordinación con el Product Manager, es decir, cómo también recibís requerimientos. Bueno, eso es súper importante, son alineaciones que se hacen casi diarias, entonces, obviamente él tiene la idea de negocio y empezamos, depende qué tan urgente sea cada uno de los requerimientos, ¿no? Y qué tan importante también sea, empezamos a priorizar. Con esa priorización también vemos qué ejercicios podemos realizar. Entonces, ¿qué tanta investigación podríamos realizar? Creo que algo muy importante es poder trabajar con un product manager abierto al tema de investigación y como no quedarse solamente en que diseño puede hacer trabajo en Figma y hasta ahí, sino también empezar a venderle esta idea de la investigación. Lo mismo, envolverlo en lo que es el research o, bueno, el trabajo ya explorativo sería clave. Pero creo que depende mucho de la priorización que se haga de cada uno de los requerimientos. Listo, Stephanie. Ya con eso concluimos el episodio. Agradecer tu participación, se nos fue el tiempo
bastante amena la Volando. conversación. Antes de concluir, cuéntanos, ¿cómo la audiencia te encuentra en redes? Bueno, por si acaso, entonces en LinkedIn estoy como Stephanie Cadavid, en Instagram estoy como Stephanie de Manténganse Alegres, entonces recuérdenlo siempre. Y estas son mis dos redes, ahí me pueden encontrar fácilmente, siéntanse libre de escribirme, cualquier retroalimentación también es súper bienvenida y gracias por estar acá. Gracias a ti también por estar con nosotros, Stephanie. Así que te despido. Espero verte muy pronto. Bueno, si tenemos la dicha de vernos en México presencialmente, espero que sí. Claro que Y sí, a todos mil gracias. chao, chao. Bueno, comunidad, concluimos el primer episodio de la serie retrospectiva. Ya saben, los invito a que ingresen a www.proskillspace.com. Ahí ya pueden vivir el primer episodio de la serie Consultorio de Producto, que estuvimos con Julie García, Product Manager justamente también de PayPal. Y van a poder repetir, si desean, ver este episodio con Stephanie Cadavid, UX Design de PayPal. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente invitado. Si quieren descubrirlo, vayan al sitio web y regístrense. Nos vemos. Chao, chao.